Hola, profe. Hola, alumno. Profe, escucho mucha información de corrupción en los noticieros de televisión y radio y por todo lado. Así es, alumno. Hay mucha corrupción en todas las entidades del Estado, a todo nivel. Desde el más grande hasta el más chico. Salud, infraestructura, educación, justicia, policía, DIAN y CBF. En las empresas del Estado, los políticos, en fin. Y por supuesto aliados con la empresa privada. Qué triste. Profe, ¿cuáles son los casos de corrupción que hay en el momento? En la infraestructura. Una empresa llamada Odebrecht, una multinacional brasilera, sacó utilidades en Colombia de $50 millones y pagó 11.1 millones de dólares en sobornos para la construcción de un tramo del proyecto Vial Ruta del Sol. En la segunda administración de gobierno de Álvaro Uribe, 2009. Y en una adición a este megaproyecto, en la administración de Juan Manuel Santos. Profe, quiere decir que nos robaron a los colombianos 11.1 millones de dólares. Así es, alumno. Porque el que da sobornos recupera su dinero con creces en los contratos del Estado que le adjudiquen. Profe, ¿y esta empresa Odebrecht tiene otros contratos en nuestro país? Ha tenido y tiene otros contratos en nuestro país, como las obras de navegabilidad del río Magdalena. Contrato adjudicado en el 2014 por 2.5 billones de pesos. Y es más, el Banco Agrario, que es del Estado, le acaba de hacer, en diciembre del 2016, un préstamo millonario para esta obra, estando Odebrecht en quiebra. Oh. Profe, ¿y eso qué quiere decir? Que nos sigue robando dinero. Nuestro dinero, el dinero que pagamos en impuestos para tener un país próspero. Sí, alumno. Lo dijiste muy bien. Me puse triste. Profe, ¿y qué más casos tenemos de corrupción? Está el caso de Conalvías, firma muy importante de nuestro país. Cogieron a su director por sobornar a políticos y funcionarios para la adjudicación de obras viales en Bogotá. Ya veo, profe. Hay corrupción en la contratación de las obras viales. ¿Y en las otras entidades del Estado también hay corrupción? Sí, alumno, porque todas las entidades del Estado contratan bienes y servicios. En la educación, tenemos ahora la contratación de la alimentación escolar. Está el caso del alcalde de La Guajira. El contratista no cumplió con lo pactado y las irregularidades ascienden a 1.176 millones de pesos. Capturada también la secretaria de Educación. Hay también 91 casos que está investigando la justicia por abuso de profesores hacia los alumnos. Ay, profe. Qué tristeza. Todo ese dinero robado y los niños serán las víctimas cuando no les puedan dar el auxilio escolar de alimentación. Profe, y es muy grave lo del abuso de profesores hacia los alumnos. Así es, alumno. Los dineros no llegan en su totalidad a las obras sociales. Y también está la problemática de la selección de personas idóneas en los cargos públicos. Pues se da la recomendación de políticos burlando los sistemas de meritocracia. Profe, ¿y qué hay de la salud? La salud, mi querido alumno, está en crisis. Y desde hace muchos años, en todo el país, hay muchísimos casos de corrupción. Lo último es la defraudación al SOAT por algunas instituciones prestadoras de salud IPS en Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia y Tolima. El cartel de la hemofilia, en Córdoba, hacían millonarios cobros al Estado con el POS. Involucrados, políticos, médicos y funcionarios. Robaron 50.000 millones a la salud del 2013 al 2015. En fin, el sistema de salud que hay en nuestro país no ha funcionado, todas las entidades de salud públicas quiebran, hay que cerrarlas, por el desgreño administrativo y la corrupción, todo debido a nuestro sistema político. Pues interviene en estas instituciones con nombramientos y adjudicación de contratos, pagándoles a los que apoyaron su elección. Quiere decir, profe, que las instituciones del Estado son ineficientes porque los políticos están detrás de todo.
Profe, ¿y en las empresas del Estado hay corrupción? También, alumno. Está el caso de la refinería de Cartagena Reficar, el proyecto para ampliarla y modernizarla. Costo inicial del proyecto, 4.000 millones de dólares. Costo final, 8.000 millones de dólares. Sobrecostos, 4.000 millones de dólares. Algo así como 12 billones de pesos colombianos. No hubo planeación del proyecto, ni control. Una obra que no tuvo supervisión ni doliente por parte del Estado. Y también, esos sobrecostos, pagados con deudas multimillonarias, a la banca extranjera, desangrando las finanzas del país, se inició este proyecto en la administración de Álvaro Uribe, y termina ahora en la administración de Juan Manuel Santos. Ay, profe. La cosa es delicada. ¿Y hay más, profe? Alumno. La lista es larga. En La Guajira, la situación está delicada, las personas que se eligieron avaladas por el partido Cambio Radical, no son de buenas costumbres. Exgobernadores destituidos, capturado el alcalde de La Guajira. Condenado el gobernador de La Guajira. Elegido para el periodo 2012-2015, por homicidio de una exalcaldesa, su esposo y su excorta. Vinculado con bandas criminales. En el Chocó, la situación es delicada, con la explotación de nuestros bosques, a manos de extranjeros con mínima retribución, a nuestro país. Todo es aprobado por los senadores. La explotación ilegal de oro, estas actividades, están acabando con nuestros ecosistemas. En el ICBF, se han presentado casos, en el Atlántico y en La Guajira. Que los recursos, para atender los niños en estado de vulnerabilidad, se quedan en manos de los contratistas. Ay, profe. La tristeza me embarga. ¿Y por qué hay corrupción? La corrupción se origina por varios motivos. ¿Cuáles, profe? Tenemos un sistema económico libre. No tiene límites, y es devastador, por lo que ésta desbordó. Y está afectando severamente la vida en el planeta, y a los seres humanos. Y el sistema político, acomodado al sistema económico, genera corrupción y por ende nuestro país es pobre. No entendí. Profe, explícame mejor. Nuestro sistema político, económico llamado capitalismo, producto de la evolución y el desarrollo del ser humano en la Tierra, se ha desbordado porque no tiene límites. La explotación de los recursos naturales, la manera de intercambiar bienes y servicios, para la supervivencia de los seres humanos, es excluyente. Deja muchos seres humanos, viviendo en condiciones precarias o injusticia social, y produce mucha desigualdad económica. Y por eso, el sistema político, haciendo juego al sistema económico tan demoledor, se convierte en un foco de corrupción. Su mecanismo de funcionamiento, el dinero, es más importante que la vida. Por lo cual todas las personas van tras el dinero. Y en esa búsqueda hacen cualquier cosa. Haciéndole trampa al severo sistema político-económico. Y por eso tenemos narcotráfico. Dañando lo más grande del cosmos. El cerebro humano. Y generando destrucción. Corrupción, producto del sistema político, generador de pobreza y destrucción. Aceleración de los ciclos de vida en la Tierra, causando destrucción a todo nivel. Ah, profe, quiere decir que a las personas solo les importa el dinero y que la creación más grande, que es la vida, no es lo más importante. Y eso hace que muchas personas estén haciendo cosas tan destructivas para conseguir dinero, lo que usted, profe, llama. Como que nuestro sistema político-económico se ha desbordado por ser tan excluyente, severo y libre. Así es, alumno. Porque el sistema económico favorece únicamente al capital. O dinero. No importan las personas. Es un sistema demoledor, por eso todos actúan con mañas y artimañas, creyendo que es la mejor manera de subsistir. Se ve claramente en la forma como los empresarios llegan a acuerdos para subsistir y evitar la libre competencia. Tenemos los ejemplos del cartel de papel higiénico, cartel de transporte, cartel de los medicamentos, en fin. Ya entendí. Profe, ¿hay algo que podamos hacer las personas común y corrientes, como usted y yo?
porque de seguir así, está en riesgo nuestra supervivencia. Muy bien, alumno. Lo has entendido. Los cambios que necesita nuestro sistema político-económico no se van a dar así nomás. Porque los que tienen el dinero, tienen el poder, y quieren seguir así. Porque las personas no interesan. Solo les importa el dinero y tener esas vidas ostentosas. Se han vuelto adictos, por lo que no ven las consecuencias nefastas para la vida en el planeta. Oh, profe, eso está grave. Hay mucho en riesgo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? Si todo depende del dinero. Si seguimos estas 10 recomendaciones, alumno, podemos aportar para lograr algunos cambios importantes que contribuirían a disminuir la corrupción y a mejorar la calidad de vida. Profe, por favor danos las recomendaciones, yo estoy seguro que todos vamos a ayudar. Me haces reír, pero te las daré. Como no tenemos poder para cambiar algunas leyes que propician la corrupción, como la financiación de las campañas políticas por particulares, que después a los políticos les toca pagarles el favor con la adjudicación de contratos para que roben los dineros del Estado. Y como tampoco está el voto obligatorio, entonces las personas que trabajan en el Estado y sus familias son las que votan por las mismas personas. Políticos que les dan trabajo, sin importar que hagan y deshagan como quieren, propiciando la corrupción y el desgreño administrativo que existe en las entidades del Estado, donde la mayoría, por no decir todos, se aprovechan porque no hay doliente, y después los demás, solo nos estamos quejando. Y entonces, profe, Entonces, mi querido alumno, la primera recomendación es que te intereses por la política. ay, profe, no tengo tiempo y además, le tengo pereza. Si queremos ayudar a que nuestro país sea próspero, debes sacar tiempo, y te cuento que la política es interesantísima. Supera la ficción. Deja de perder tanto tiempo viendo novelas, películas, videojuegos, WhatsApp, en fin. Ese mundo virtual te consume tu tiempo perdiéndote lo real y el propósito de tu vida, que es aportar tu inteligencia, ya que es lo único que queda de ti cuando pase el tiempo. Profe, no lo veía de esa manera. Es muy importante que nos interesemos por la política. Voy a dedicarle 1 hora diaria para enterarme y adquirir conocimientos de este tema, y así dejar la indiferencia. Felicitaciones, alumno. Lo estás entendiendo. Es muy fácil por internet saber de lo que tú quieras. Profe, danos la segunda recomendación. Ya entendiendo de política, alumno, la segunda recomendación es votar por los candidatos que tú les veas las mejores cualidades, sin antecedentes corruptos, para hacer contrapeso a los votantes que tienen amarrado el voto por su trabajo con el Estado, y a los que compran los votos con el dinero de los que les financian las campañas. Uy, profe. Pero toca que todos los que no votamos lo hagamos para poder hacer un buen contrapeso. Sí, alumno, esa es una responsabilidad de todos, por eso se requiere de la inteligencia de todos para mejorar nuestro país. Uy, profe, me da pesar de esa pobre gente que le pagan por su voto porque no sabe que esos por los que votaron llegan a sus cargos a robar para recuperar la plata que les dieron y mucha más. Así es, alumno. Por eso son pobres. Porque se dejan comprar, y al subir esos políticos no hacen nada por el progreso del país, para seguirlos manipulando y que todo siga igual. Y peor aún, más pobres y sin oportunidades. Uy, sí, profe, todos a votar. Pero primero, a saber de política, para que no nos engañen. Muy interesante, gracias, profe. Profe, danos la tercera recomendación para ayudar a nuestro país a que sea próspero y a que se disminuya la corrupción. Muy bien, alumno. La tercera recomendación es hacer seguimiento a los candidatos que escogiste para que analices su desempeño y sigas aprendiendo cada vez más de política. Es muy interesante seguir sus actuaciones, es más emocionante que ver una novela. Hoy en día es muy fácil por el internet y las redes sociales saber quién es quién. Pues, claro, profe. Y ahí voy viendo los buenos candidatos para apoyarlos después.
Así es, alumno. Profe, por favor, la cuarta recomendación. Tú sabes, alumno, que en nuestro país hay mucha pobreza. Hay muchas personas que tienen hijos, sin tener los recursos, para brindarles calidad de vida. No, se compadecen de ellos, y el Estado no tiene ninguna ley para controlar la natalidad. Al contrario, es como si eso conviniera para hacer planes sociales, donde se pierde tanto dinero en corrupción. Entonces, la cuarta recomendación es que tengamos nuestros hijos, cuando podamos brindarle por lo menos las necesidades básicas satisfechas, para que sean personas sanas y prósperas, mejor dicho, disfrutar el sexo responsablemente. Pues claro, profe. Lo primero es estudiar, aprender un oficio, con el cual obtendremos dinero, para posteriormente sostener una familia y a nuestros hijos. Me alegro mucho, alumno, que te sabes la teoría, pero ¿estás aplicándola a tu vida? Sí, profe. Me estoy dedicando al estudio, y me divierto sanamente, alejado de las drogas alucinógenas, y del alcohol, que nos destruyen las neuronas. Y ahora, voy a interesarme por la política, para ayudar a acabar con la corrupción, como usted me lo está recomendando. Felicitaciones, alumno. Eso es, tener fe. Vas por buen camino, serás muy exitoso. Profe, la quinta recomendación. La quinta recomendación es dejar de actuar como el vivo bobo. ¿Cómo, profe? No entendí. Explícame mejor, profe. Sí, alumno. Actuamos como el vivo bobo, haciendo cosas ilegales, cosas que prohíben las leyes. Entonces arriesgamos nuestra profesión, nuestro trabajo y nuestra familia, por creer que a nosotros, por ciertas circunstancias o privilegios que hemos logrado en la vida, podemos pasar por encima de todos, incluso de las mismas leyes. Para que lo entiendas, te daré un ejemplo. Como cuando un médico abusa de su salud, creyendo que no se va a enfermar por ser médico. Como cuando un vigilante roba creyendo que como es vigilante, nadie va a sospechar de él. Como la aptitud de muchos abogados, que por conocer la ley, creen que la pueden incumplir. Como cuando los políticos reciben dinero de particulares para beneficiarlos, creyendo que la ley no es para ellos, porque son elegidos por el voto popular. Como cuando los funcionarios, como sucede con la mayoría, hacen cosas indebidas, pensando que la investidura los protege. Ejemplo, caso de los exministros Andrés Felipe Arias, Sabas Pretel y muchísimos más. Ah, ya entendí, profe. Creer que estamos por encima de los demás y de las leyes. Las leyes y las normas son para todos. Es decir, que actuemos correctamente, seamos quien seamos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Uy, eso sí es ser el vivo bobo. Profe, la sexta recomendación, por favor. La sexta recomendación es, como un mandamiento, alumno. Profe, ¿cómo así? Mandamiento. Explíqueme, me estoy asustando. Me haces reír. No se trata de religión. Simplemente de inteligencia. Ámate, y ama a tu prójimo. ¿Cómo, profe? No entiendo, explique mejor. Cuando generamos esta energía positiva, nos volvemos constructores. Damos lo mejor, y seremos triunfadores en la supervivencia de la especie humana, y seremos muy felices. Cuando no generamos esta energía, porque generamos odio o indiferencia, que son energías negativas, nos volvemos destructores. Y es, en gran parte, lo que está ocurriendo en todas las áreas en que nos desenvolvemos, porque a la mayoría no le importan los demás. No tenemos la energía positiva y constructora, que es el amor por el prójimo, y por eso estamos desconectados de todo y del cosmos. Uy, profe, explícame con ejemplos. Un ejemplo simple, un chef ve que de la comida sale un bicho, una cucaracha, y aún así sirve la comida para no perder el dinero que invirtió en la preparación. No le importan las demás personas. Es decir, no las ama, no tiene el menor aprecio por sus semejantes, por eso hace daño, despliega esa energía negativa. Un ejemplo, a nivel mundial, hay un fenómeno que está pasando, y es el calentamiento global. Hay que hacer cambios en el sistema económico, como limitar la explotación de combustibles fósiles,
para producir energía. Esta decisión tan importante, que destruye la vida en el planeta, no la quieren tomar las potencias mundiales. Antes, están explotando más estos recursos, prefieren que no haya vida en la Tierra, si ellos no tienen el poder. Una total energía destructiva, por falta de amar la vida, y a sus semejantes. Ya entendí. Profe, cuando hacemos cosas tan destructivas, es porque no amamos la vida, ni a las personas. Como cuando políticos, funcionarios y particulares se roban los dineros, que son para los proyectos sociales. Y las personas necesitadas sufriendo y hasta muriéndose. Ya, me queda claro. Ámate y ama a tu prójimo. Eso es inteligente, porque, en últimas, todos dependemos de todos. Profe, la séptima recomendación. Esta recomendación es para los que trabajan en el sector público. Qué bueno, profe, porque qué tal que me salga un trabajo en el sector público. Ja ja ja, me haces reír. Alumno, es muy importante entender que nadie se vuelve millonario con un trabajo o empleo. Un empleo le da sustento para cubrir sus necesidades, y poco a poco va consiguiendo lo que necesita. Va progresando, recuerda. Que una persona rica no es aquella que tiene más, sino quien necesita menos y la que con poco hace mucho. Coger un dinero ajeno, que es para el progreso del país, no trae felicidad. Para llenarse de cosas que no son importantes, comprar ropa más cara, comprar un carro más lujoso, tener una finca a la que no puedo ir por falta de tiempo, y que la disfrutan los amigos, en fin. Mejor, trabaja honestamente, y produce resultados, en bien, de nuestra sociedad. Eso es, usar la inteligencia, y habrás dejado algo, a la humanidad cuando ya no estés, nuestro verdadero propósito. Uy, sí, profe. No paga ser deshonesto, tarde que temprano, te descubren y te tiras tu vida, tu carrera, tu familia y todo. Gracias, profe, me gustó. Entre menos cosas necesito, más rico soy. Y hacer mucho, con lo que tengamos, o sea, concentrarme en lo verdaderamente importante. Muy bien, alumno, me agrada mucho que lo entiendes. Profe, la octava recomendación. La octava recomendación, alumno, es tener sentido de pertenencia por nuestro país, nuestra región. Explíqueme, profe, ¿cómo así, sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestros compatriotas significa que sientes que este país, llamado Colombia, es tuyo, es tu casa, que esta región es tuya, que los pobladores de este país son parte de ti. Uy, profe, pero, a lo bien, esta tierra no es mía, y las personas que habitan nuestro país conozco muy poquitos y los demás, ni los conozco. Ese es el asunto. La mayoría de cosas no son nuestras, pero nos prestan un servicio, como por ejemplo, los parques. Yo no soy la dueña, pero me presta un servicio. Puedo disfrutarlos, relajarme, caminar, respirar, estar en contacto con la naturaleza. Si yo creo que ese parque es mío, lo voy a cuidar. Y no voy a permitir que vengan a cortar los árboles, o que esté descuidado por parte de las entidades que tienen el manejo de los parques. Ah, ya entendí. Cuando tengo sentido de pertenencia, desarrollo un sentimiento, una conexión, que me hace cuidar las cosas, aunque no sean mías. Uy, profe, entonces los colombianos no tenemos sentido de pertenencia. Así es. Un ejemplo, mi querido alumno, es que la mayoría de los políticos y funcionarios públicos no ponen su inteligencia al servicio de nuestro país. Al no tener sentido de pertenencia, se dejan llevar por intereses personales, y la avaricia, cometen todos esos abusos, y por eso las entidades del Estado tienen tantos problemas de desgreño administrativo y de corrupción, lo que impide que nuestro país sea próspero por falta de sentido de pertenencia. ¿No sienten que todos los colombianos hacemos parte de un país, que somos uno? Sí, profe. Necesitamos desarrollar sentido de pertenencia por mi país. Mi país es mi entorno, mi país es mi casa, y no quiero que mi país sea pobre. Yo quiero que mi país sea próspero, que todos tengamos un trabajo, un empleo, para tener bienestar. Ya veo que lo entendiste, alumno. Muy bien. Vamos con la novena recomendación. Tener un sueño colectivo. ¿Qué? ¿Cómo?
Profe, no entendí, yo tengo un sueño, profe, y es convertirme en un profesional. Pero, ¿cómo así? Un sueño colectivo. Eso está muy bien, alumno. Tienes un sueño personal, pero también debes tener un sueño colectivo. Y es que nuestro país sea rico, que no haya pobreza, que sea un país productor, investigador y que todos podamos sacar nuestras familias, producto de nuestros empleos, de nuestras empresas, de una economía floreciente y fuerte. Y ahí tu sueño personal queda conectado con el sueño colectivo. Porque, cuando seas profesional, vas a tener un empleo, si vives en un país como el que sueñas. ¿Ves que todo está conectado? Sí, profe. Pero, esa recomendación está complicada. No me queda tiempo para lograr mis sueños, ¿y cómo voy a tener ese sueño colectivo? Alumno. No es tan complicado, la inteligencia es infinita. Y la mente es poderosa. Si todos tenemos este deseo, nuestra actitud irá cambiando. Y poco a poco, nos comportaremos mucho mejor. Y nos surgirán grandes ideas para la prosperidad de nuestro país, dentro de las distintas actividades en que nos desempeñemos. Sí, profe. Hay que retarnos. Todos tenemos neuronas y mucha inteligencia y podemos tener esos sueños para que nuestro país sea el mejor. Necesitamos de todos. De todas esas inteligencias. Por supuesto, alumno. Y la última recomendación que yo te daría es ser vigilante. Como profe, no entendí nada. Te explico, alumno. Cuando no hay vigilancia es más difícil robar. ¿Cierto? Pues claro, profe. Pero no entiendo. Ser vigilante en las distintas áreas en que nos desempeñemos. Todos esos desfalcos y robos que le hacen al país, algunos políticos, algunos funcionarios y algunas empresas, no se podrían hacer si las personas en su labor no lo permitieran, pues actúan como vigilantes dormidos. Ahí, sí. Profe, esa corrupción se da con la complicidad de las personas que se dan cuenta, pero que se hacen los ciegos y los de la oreja mocha, no reportan las irregularidades ante los entes de control en su debido momento. Todo se descubre cuando ya robaron y el dinero se ha perdido. ¡Qué lástima! Sí, profe, hay que estar atentos para hacer las cosas en su debido momento. Así es, alumno. Esas personas que hacen los procesos para adjudicar los contratos con el Estado, se dan cuenta cuando los políticos están metiendo las manos para adjudicarlos a otros que no cumplen los requisitos y ahí se pierde el fin de las leyes y las normas. Después, se están engañando, creando más leyes y más normas, y un sistema más complejo e inoperante, que hace la vida más difícil para las personas honestas y trabajadoras, y para que al final, todo siga igual, o peor. Entonces, a ser vigilantes. Alumno, ¿ya te queda claro por qué hay corrupción? Sí, profe. Ya entendí. Que todos aportamos a la corrupción con nuestra ignorancia e indiferencia. Gracias por estas recomendaciones. Voy a tenerlas en cuenta. Y espero que muchos, también. Si no, seguiremos por lo mismo, solo quejándonos, y cada vez más difícil la supervivencia. Gracias, profe. Por esas recomendaciones.